Bueno, hola amigos, hoy tenemos un nuevo video, esta vez de el Ututo Linux, el Linux argentino, el primero que hizo una distribución en live allá por los años 2000. Y bueno, con mucho cariño voy a hacer una review de esto que durante muchos años lo tuve ahí en la galera, me ayudó mucho y bueno, quería compartir con ustedes un poco lo que fue cuando salió esto en el año 2000. Bueno, el video lo voy a dividir en dos partes, una que cuento la primera etapa, esta de ahora, que cuento un poco la historia, cómo fue, y después uno que ya mostrando en la máquina el programa en sí para ver algunos detalles. Pero que no sea tan largo porque hay bastantes cosas para ver, pero va a estar entretenido. Bueno, antes que nada vamos a hacer un marco histórico de lo que fue Linux cuando empezó, lo que fueron las distribuciones y bueno, cuando lo conocí yo en el año 2000. Bueno, como todos saben, Linux empieza, o sea, ya tiene forma a partir del año 92, que bueno, fue la famosa historia de Linus Torvalds que empieza con el que crea bueno, el kernel y se anexa al proyecto GNU. Bueno, toda esa historia ya la conocen todos. En el 92 ya Linux empieza a tener forma, o sea, ya estaba listo para usarse, ya tenía kernel, tenía sus aplicaciones, tenía todas las herramientas, pero era todavía, o sea, en ese momento no existían distribuciones, o sea, estaba todas las herramientas, pero para poder utilizarlo había que tener muchos conocimientos técnicos, instalar todo a mano, era para pocos. Recién en el año 94-95 nacen y salen las primeras distribuciones que son Slackware y Debian, que son las primeros que permiten tener un instalador del sistema operativo y bueno, reúnen todas las aplicaciones, todas las cosas para que lo puedan utilizar habitualmente. Digo esto para tener una idea del panorama porque bueno, en esa época nosotros, cuando ya están esas distribuciones, nosotros habíamos ya tenido Windows 95, ya estaba el Windows 95 y por lo general la gente en ese entonces estaba muy contenta, muy feliz utilizando las computadoras, o sea, con el sistema operativo que antes, o sea, arrancábamos con el DOS, o sea, veníamos de un Commodore 64, después pasamos a IBM PC con DOS, Windows 3.11, Windows 95 y la verdad que éramos muy felices, o sea, no teníamos ninguna queja en el sentido de que estábamos disfrutando mucho de la tecnología con todo el avance que se hizo en los 90, que fue muy grandioso. Y de repente aparece esto del Linux, del mundo Linux, y, y fue bastante complicado penetrar en el usuario final con lo que era el mundo Linux, por muchas razones. Principalmente porque, bueno, Linux comienza queriendo ser un espejo, o sea, de imagen y semejanza de lo que era Unix, que Unix era un sistema operativo monstruo para computadoras grandes, mainframes, grandes computadoras y para gente que usaba cosas técnicas, o sea, no era para el uso habitual común de la computadora de lo que podía tener un usuario común que manejar una planilla de cálculo y nada más. No, era para hacer muchas cosas. Tenía herramientas muy poderosas, realmente el significado de querer hacer Linux fue de un peso mayor, era para poder sacarle mucho provecho a las computadoras, ¿no? Para el usuario común que estaba acostumbrado a usar cosas de oficina, parecía, era como darle, no sé, un tanque de guerra a un tipo que quería, no sé, matar a una cucaracha. Qué ejemplo un poco feliz que di, pero bueno, en sí era eso. Bueno, insisto, la gente estaba bastante cómoda en los 90, mitad de los 90, con lo que había. Windows 95, Windows 98, después era muy muy sencillo. Bueno, pero obviamente que el proyecto de Linux quería llegar al usuario final, a la gente y darle la posibilidad de brindarle todas las oportunidades y todas las mejoras que tenían, que se habían hecho y que tanto costó, porque fue el proceso de cientos y miles de programadores que estuvieron ahí ayudando para el proyecto. Bueno, todo ese proceso fue lento porque al usuario final le parecía siempre muy complejo, o sea, ya de por sí el usuario, o sea, instalar un Windows no era para cualquiera, imagínense instalar una distribución de un sistema operativo que no tenía prácticamente nada que ver con DOS y con
lo de Microsoft, era complicado. Yo recuerdo que previo al 2000 sí escuchaba, leía las revistas de la importancia de Linux y que era un mundo y que no sé qué. Y lo que más se pregonaba era muy gracioso porque todo el mundo decía, ¿y por qué es mejor? ¿Por qué es bueno Linux? ¿Y para qué voy a usar? Y lo primero que venía a la mente y lo primero que te decían era, porque es gratis. Y yo por dentro decía, bueno, pero yo tampoco lo pagué al Windows ni al DOS. O sea, me fui con 3 disquetes, me lo copiaron ahí o con un CD que lo compré trucho y también. Acá en Argentina, al menos en mi país, era el reino de la piratería. Hasta el día de hoy, nadie nunca. Si bien había software legal que uno podía comprarlo en la cajita, todo, muy poca gente lo tenía, salvo cuando uno compraba una computadora nueva de marca y bueno, venía con el sistema operativo original. Pero no era algo muy, o sea, que sea gratis o no pasaba nada. Bueno, la segunda cosa era el tema de que era el open source, que uno podía modificar el programa, decía, sí, no, y si tenés la posibilidad de modificar el programa, si hay algo que no te gusta, lo cambiaba. En el momento ese, cuando me lo decían, yo decía, qué bueno que es eso. Ya que teníamos el código fuente, lo podíamos modificar. Olvídate, ¿quién iba a poder modificar algo si no sabían un poco, no sabían ni programar? Está bien, había un porcentaje mínimo de la gente que podía hacer eso, pero vuelvo a insistir, para el tipo que usaba el Excel para llenar y sumar una columna con números, difícilmente iba a poder modificar nada. Pero eran los bastiones que tenía, o sea, lo que se pregonaba más para la ventaja de Linux. Después, ¿qué más? Se hablaba mucho del tema de que, bueno, que es sobre las redes, eso realmente era importante, pero todavía no teníamos la noción de, antes del 2000, de la importancia. Si bien teníamos el internet de dial-up, lo de las redes nos parecía medio extraño. Por ahí alguna empresa compartían algunas carpetas, pero no le daban el uso y la potencia que tenía todo el sistema operativo. Bueno, eso fue siguiendo, uno estaba ahí paralelo, siempre se hablaban en las revistas. Yo personalmente lo veía como algo medio lejano, porque vuelvo a insistir, uno estaba muy cómodo con lo de Microsoft o sea, vivíamos como en paz ahí con eso. Bueno, llegado el 2000, ya, o sea, todas las distribuciones de Linux estaban bien maduras, o sea, bastante maduras. Ya íbamos por ejemplo, Red Hat 6, el Slackware 7, Debian ya también estaba. Debian fue, bueno, junto con Slackware las dos más longevas y más maduras, ¿no? Pero había un montón de distribuciones, había aparecido esa Mandrake Linux, que esa habló mucho tiempo de esa, porque era fácil de instalar, fácil de todo. Bueno, pero aún así todo, del dicho al hecho hay mucho trecho. Se tardó mucho en lograr que un usuario común pudiera instalar Linux sin problemas, sin tener complicaciones con la partición actual, que uno tenía tenía Windows, o sea, poder mantenerlo sin tener que reparticionar todo y perder los datos. Eso, o sea, en ese momento no había distribuciones live, no había distribuciones que se iniciaran junto con o sea, desde el CD o desde un disquete de arranque para poder utilizarlo sin tener que, en conjunto con el sistema operativo que ya tuviéramos instalado. Bueno, y acá es donde aparece el Ututo Linux, que, bueno, acá les voy a decir el nombre. Diego Sarabia es, creo que si no me equivoco, el que lo creó. Ahora lo voy a... Sí, Diego Sarabia. Creó esta distribución como un live CD, que era una idea fantástica. En el momento ese creo que había otra más distribución live, pero fue una de las primeras que hubo. Y realmente fue muy acertado, muy acertado, porque daba la posibilidad de bootear desde el CD. Hoy en día ya sabemos lo que es una distribución live, pero en ese momento no existía eso. O sea, tener que usar Linux implicaba volar toda la partición o instalar un disco aparte, y era un lío, no era fácil. Y esto, booteándolo del CD, teníamos ya un Linux instalado que leía los archivos desde el CD y una parte lo instalaba en el disco, y nos daba la posibilidad de ver, o sea, de testear tranquilamente el sistema operativo de este Linux que tanto se había hablado,
y de una manera sencilla, sin tener que lidiar con una instalación media complicada y peligrosa. Y era fantástico para hacer demostraciones y mostrar a los amigos, a lo que sea, lo que podía brindar eh, Linux, sin volverse loco en el intento, ¿no? Bueno, yo cuando lo compré en una revista que vino con el CDS y realmente fue fantástico porque, bueno, ese fue mi primer contacto con esto de Linux y para mí me encantó y volví loco a todos mis amigos, a toda la gente que conocía tratando de contagiar esa iniciativa de usar Linux y era chocarme contra una pared porque todo el mundo que le mostraba eso me decía, no, pero esto es muy complicado, que no sé qué, que para qué quiero, si está bien el Windows 98, estábamos en el 2000. No, que aparte es muy complicado y mirá qué feo que es. Una de las palabras que se asociaba en esa época con Linux era la palabra feo, fíjense lo que ha cambiado. Hoy en día el paradigma cambió muchísimo, hoy todas las distribuciones actuales son pan comido en el sentido de que se instalan fácil, son lindas visualmente. Es más, hoy en día la interfaz de cualquier distribución Linux es hermosa comparado a la de Microsoft. Tiene animaciones, tiene de todo, o sea, es fácil de instalar, tiene todas las ventajas que al principio eso fue muy complicado, o sea que evolucionó muchísimo eso. Pero yo en ese primer intento ya había notado que era un sistema fantástico. Tenía sus complicaciones porque en esa época había muy poca documentación en castellano. Yo en ese momento leía muy mal inglés y me parecía muy complicado todo porque no podía encontrar soluciones para cosas, por ejemplo el tema de los drivers y eso, era complejo. Si bien había internet, todavía en esa época había internet, obviamente en el 2000, pero todavía no había tanta documentación en español. Después de los 2000, 2002, ya ahí sí había un montón de grupos que se habían esforzado por lograr tener una muy buena documentación de Linux en español. Bueno, con el paso del tiempo empecé a mejorar mi inglés y bueno, ahí sí pude leer toda la documentación en inglés y bueno, ahí fue una solución. Pero en ese primer momento esta versión de Ubuntu estaba en castellano, completamente en castellano, incluía la poca documentación que había en castellano en esa época, la incluía en el mismo CD, que eso también era muy bueno, porque realmente encontrarlo en internet a veces no era fácil. Y bueno, eso es en sí el marco y la historia de cómo comenzó esto. Ahora les voy a mostrar un poco cómo es en imágenes el programa, cómo arrancó, cómo tiene el proceso de buteo y algunas opciones básicas. No puedo mostrar todo porque lo tengo en el CD original que lo compré en el año 2000. Tiene 25 años ya ese CD y está un poco rayado. Hay algunas cosas, por ejemplo Netscape no entra porque no me lo lee bien, pero las demás cosas sí, así que voy a poder mostrar bastante. Bueno, ahora sí, pasamos a la segunda parte del video y espero que les guste. Bueno, ahora sí la segunda parte del video donde vamos a mostrar cómo, cómo era el sistema Ututo en persona. Bueno, acá estamos en la máquina, en la notebook. Lo iba a hacer con la máquina virtual, pero preferí hacerlo en la máquina de verdad para que se vea un poquito mejor. Sobre todo por el tema de, como decía antes, que tenía el CD medio rayado y bueno, esta lo leo un poquito mejor. Bueno, vamos a empezar con el buteo, que ya era interesante de por sí, porque volviendo a lo que decía antes, el cambio de lo que era, lo que estábamos acostumbrados al DOS, el Windows, a pasar al primer Linux, como digo yo, era grande, ¿no? Porque había un montón de cosas extrañas que no estábamos preparados, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto había que bootear desde el CD, se podía a través de un disquete también hacerlo, que después cargaba los drivers del CD y permitía ingresar, ¿no? Bueno, acá estamos en el proceso del post, bueno, y acá arranca ya esto. Bueno, este famoso que hoy en día es común, no sé si es tan común porque muchas distribuciones modernas no lo muestran, pero todo este proceso, que hay un montón de cosas raras que aparecen y esto, para el usuario normal
de Windows en los 90 era una cosa extraña. Uno veía esto y dice, ¿qué es todo esto que aparece? Uno acostumbrado está bien a que cuando se procesaba el config sys y el AutoExec aparecían unas líneas al comienzo. Pero esto era interminable, aparecían un montón de cosas que, bueno, me acuerdo la primera vez que lo vi y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, con respecto a esta distribución, con respecto a los drivers, es bastante generosa en el sentido que reconoce tanto la placa de video bien como el hardware de la época. No así el audio, pero por lo menos la parte de video es importante que la reconocía bien y la configuraba bien. Que no era menos, no era un dato menor, porque en esa época poder hacer que funcionara bien la pantalla con el XF86 config era un martirio. Yo eso después, esta fue la primera distribución que utilicé, después empecé con Slackware, que ahí fue como la prueba de fuego, porque ahí empecé a aprender verdaderamente varias cosas de lo que era el sistema propiamente dicho. Acá está facilitado, pero bueno, era una gran ayuda para el usuario que empezaba con Linux y que no podía de golpe empezar con todo, ¿no? Bueno, acá ya arrancó el sistema X. Se escucha el ruidito de la lectora, ¿no? Como está sufriendo, bueno, eso quiere decir que hay un montón de archivos que se está cargando de la lectora de CD. Bueno, de a poquito va cargando ya el escritorio, ya tenemos el fondo de pantalla. Y bueno, ya tenemos la primera imagen de nuestro querido Ututo. Ah, algo que no dije, ¿qué es Ututo? Ututo es una lagartija, que es como una especie de lagartija chiquitita, que de ahí viene el nombre. Obviamente que no le iban a poner lagartija, sino que utilizaron el nombre propio de esa lagartija en particular, que es más chiquitita de la que conocemos, que se llama Ututo. Bueno, esto cuando ni bien aparecía fue bastante choqueante, por decirlo así, porque uno venía del Windows 95, Windows 98, y si bien es bastante refinada la interfaz de... Este es el KDE 1.2. Era bastante refinada, nos parecía raro. Bueno, esta versión la tiene a la derecha la barra, casi todos estaban acostumbrados a usarlo abajo, pero bueno. Cuando uno empezaba a explorar los menús, parecía extraño en comparación a lo que uno estaba acostumbrado. Después yo me di cuenta que esto estaba muy bien hecho, porque lo habían hecho un trabajo para facilitar bien y poner todo bien a mano. La verdad que este muchacho Diego Sarabia ha hecho un trabajo impecable cuando utilizó esto y el grupo de gente con que la habrá trabajado. La verdad que muy muy bueno lo que hizo el trabajo, porque logró simplificar muchas cosas. Logró simplificar muchas cosas que uno después cuando lo empezó a ver en otras distribuciones realmente se luchaba un montón. Bueno, acá como ven hay dos. Empieza sobre el dibujito del Ututu y después el KDE común. El inicio del KDE. Eh, Como ven, hay aplicaciones que ya están preinstaladas. Las más importantes para nombrar, bueno, tenemos el GIMP, que es lo que sería el Photoshop de la época. Actualmente sigue estando, es un proyecto fantástico de imágenes, para edición de imágenes. Es 100% funcional, la verdad que para hacer un montón de retoques y cosas es fantástico. Hoy en día, bueno, comparado con lo que es la suite del Adobe, bueno, la suite del Adobe creció muchísimo y bueno, esto quedó un poco caduco al nivel, ¿no? A ver, para el usuario común es fantástico, para recortar, hacer cosas con imágenes es fantástico, pero en su momento, hoy en día, el Adobe tiene cosas que, bueno, luchar contra eso es complicado. Pero bueno, no le quitamos nada de mérito, la verdad que ya desde esa época, bueno, en la época que estaba este GIMP, en el 2000, no tenía nada que envidiarle al Photoshop, realmente se podía hacer todo. Hoy en día es diferente la historia porque, bueno, progresó mucho más la suite del Adobe. Esto nos permitía editar, cortar, hacer procesamiento de imagen, que bueno, realmente se agradecía mucho porque esto mismo si lo queríamos hacer en Windows teníamos que recaer en alguna, sí o sí tenerlo pago o bueno, piratearlo, que
que era lo que hacíamos todo acá en Argentina. Pero bueno, teníamos, bueno, el GIMP. ¿Qué más? El Netscape, como les comenté, no lo puedo ingresar. Ahora vamos a ver cómo funcionaba Internet igual, pero no lo puedo ingresar porque está el CD rayado, no lo lee. Pero estaba en Netscape 4.5, 4.7. Bueno, acá viene lo que más se agradeció de esta distribución y que verdaderamente que lo haya puesto fue una herramienta muy útil, inclusive no solo para mostrarlo al Linux y decir, ay, miren qué lindo lo que tengo acá, que puedo usar Linux, sino que a partir de tener esta aplicación se podría trabajar directamente y hacer cosas importantes, que es el tema de la suite del Star Office. En esa época, Linux, si bien tenía sus planillas de cálculo del GNumeric y si no me equivoco en esa época estaba el AVI Word o apareció en el 2001, 2002, que era como una especie de Word. Eh, Había otros procesadores de texto. Eran aplicaciones por ahí un poco más sencillas. La gente de Sun System había arrancado con el Star Office hace unos años y creó esta suite que realmente era fantástica. O sea, no tenía nada que envidiarle al Office. Teníamos planillas de cálculo, Word, procesador de texto para presentaciones, base de datos, todo. Realmente esta suite era fantástica, fantástica. Teníamos todo para trabajar, para el oficinista promedio y para, bueno, cualquier persona que tuviera que utilizar para abrir documentos de Excel, de Word, de lo que sea, teníamos para abrir con compatibilidad absoluta. Esto después se transformó en OpenOffice y después en LibreOffice, que es lo que utilizamos hoy, pero todo inicia a través de esto. Así que esta suite fue fantástica. Muy simpático el inicio que tenía acá abajo. Espero que esto se vea de la manera que... Ahí toqueteé un poco los brillos. Bueno, espero que se vea bien. Esto por un lado lo del Star Office. Teníamos, bueno, como les decía, también teníamos esa es hoja de cálculo, hoja de texto. Estoy usando el mouse con la mano izquierda, por eso estoy medio torpe. Lo que sería el Word también teníamos. Bueno, esto es fantástico. Yo me acuerdo que esto lo mostraba cuando que hacía propaganda de las bondades de Linux y decía, miren, acá tienen esto que es la contraparte del Office. Yo me acuerdo que por esa época siempre andaba renegando porque yo tenía el Office en 42 disquetes, el Office 4.2 creo que era. Lo tenía para Windows 3.11 y andaba paseando 42 disquetes por todos lados. Después lo tuve en CD, pero esto que ya venía instalado me parecía fantástico porque no había que hacer nada, ponía el CD, arrancaba y ya tenía el Office andando. Cosa que después me costó un poco porque las otras distribuciones de la época de Linux no venían con esto instalado. Había que instalarlo aparte y, como vuelvo a decir, el internet de esa época no era la banda ancha que tenemos ahora. Bajar estos paquetitos de ciento y pico de megas no era tan gracioso que digamos, o sea, había que tenerlo. Si esto ya venía incluido, instalado en una distribución, hubiera sido fantástico porque nos ahorrábamos todo el lío. Yo recién empecé a tener banda ancha en el año 2002. Si bien ya en el 2001 podía acceder por ir a un locutorio, a esos lugares para tener internet, no era tan habitual tenerlo en la casa, ¿no? Y poder descargar algo. Bueno, bueno, después están todas las aplicaciones y cosas que vienen en las distribuciones de Linux de la época. Fíjense que está todo traducido, está todo en español. Eso hoy en día lo veo un tanto extraño porque siempre utilizo todas las cosas en inglés, pero se agradecía en la época tener esto en castellano porque el cambio era grande y tenerlo todo en inglés hubiera sido más complicado. Verlo así era más divertido. Bueno, para la época también teníamos para poder entrar a ICQ, recuerden que era el año 2000,
se podía, todavía estaba activo el ICQ. Hace poco, hace 2 años creo que se cerró totalmente el ICQ. Eso estuvo activo muchísimo tiempo, mucha gente no lo utilizaba, pero seguía estando. Bueno, acá se podía entrar al ICQ, no así al IRC. Me llama la atención que no hayan puesto un cliente de IRC en todo esto. Eh, bueno, había unos juegos, un montón de jueguitos acá para de solitarios y cosas. Repito, todo esto era muy útil para la época para promocionar un poco lo que era Linux, porque le vuelvo a decir, el usuario común no utilizaba las herramientas importantes de Linux y las cosas de sistema que permite utilizar, sino que le importaba las cosas sencillas, que pudiera usar Office, que pudiera usar entrar a internet y que tuviera un solitario. Si tenía eso ya la gente estaba contenta. Esto lo demostraba y lo tenía y le quitaba el miedo a la gente de acercarse al sistema, ¿no? Así que uno decía, bueno, tenemos el Buscamini y el solitario, bárbaro, ya, ya estamos en condiciones de hacer el salto. Había varios jueguitos copados. Bueno, acá tenemos un Paint, que es como la aplicación del Paint de Windows 95. ¿Qué más había por acá? Interesante. Bueno, hay varias aplicaciones. Tenía compatibilidad para impresoras, que eso también era importante. Recuerden que en esa época, todavía para el año 2000, estábamos en una situación de que las impresoras, los drivers eran bastante más sencillos. Piensen ahora que cada vez que compran una impresora tienen que instalarlo. Bueno, con Windows 10 y Windows 11 el sistema detecta automáticamente algunas cosas, pero los años anteriores bajar un driver de impresora incluía bajar algo de 500 megas para poder imprimir una hoja, una locura. Bueno, esto lo detectaba bastante bien. Bueno, tenemos todos los editores de texto. Siempre las distribuciones Linux aparecen como 10, 15 editores de texto diferentes. Uno dice, pero ¿para qué corno había tantos editores de texto que eran fanáticos de...? Bueno, realmente para la filosofía y la gente que utiliza Linux, los editores de texto son muy importantes porque es puntualmente con lo que se programaba, o sea, lo que se escribía el código. El origen de todos esos editores de textos era el VI, que se utilizaba a través del modo texto, ¿no? Bueno, en todas las distribuciones está el VI. Y parece una pavada, pero entre pasar de esto a algo visual y que uno pudiera trabajar más cómodo era importantísimo para la época. Es raro, ¿no? Que uno diga eso, que un editor de texto así era muy importante. Tener acá un montón de editores de texto. Bueno, acá había varios, ¿no? Porque, a ver, tengo configurado el teclado bien. Sí. Había un montón de editores de texto. Si no me equivoco, estaba el pico. A ver. Sí, estaba el pico. A ver. Sí, está. Este era más interesante, a mí me gustaba mucho. Y sobre todo teníamos esto que ahora lo voy a mostrar, que para el que estaba acostumbrado a venir al DOS, esto era maravilloso. Tener esto solucionaba un montón de cosas. Tener el Midnight Commander, ¿qué era esto? Una especie de clon del Norton Commander. Esto era fantástico. Yo me acuerdo de cuando lo descubrí y dije, ay, menos mal que está esto, menos mal que está esto. Me venía fantástico porque uno podía, bueno, para empezar a editar cualquier tipo de archivo con F3, F4, copiar con F5, era como estar en casa. Esto realmente, a ver, que estuviera esto del Midnight Commander, hasta hoy en día lo utilizo con las distribuciones Linux. Es fantástico que esté, lo recomiendo para todos los que... en muchas distribuciones ya viene, simplemente tienen que poner MC, Midnight Commander, y esto es fantástico. Que estuviera esto puesto también fue un gran acierto. Yo lo utilizo, o sea, muchos años se utilizó esto desde el 80 y pico, 85, si no me equivoco, 86 que arrancó el Norton Commander y durante todos los 90 se usó, era una herramienta fantástica. Esto era una especie de clon de eso
y tenía todas las mismas funcionalidades, los mismos atajos, las mismas teclas, F9 para entrar en el menú, todo lo mismo. Realmente esto era una delicia poder usarlo. Bueno, ahora vamos a ver una cosa que esto también para la época fue raro, a mí me costó bastante entenderlo, que era lo que era la estructura de directorios. Epa. Acá está puesto de tal manera que, bueno, sí, vamos a hacer así. No sé si se va a llegar a ver bien, pero bueno, teníamos la estructura de directorio era un salto grande de lo que era Windows y DOS, porque bueno, antes teníamos agrupado todo en la carpeta de Windows, en la carpeta de DOS, que en esa época no se llamaba carpeta, se llamaba directorio. Y bueno, ahí sabíamos que lo de DOS estaba el DOS y en Windows el Windows. Bueno, acá en Linux es un tema más complejo porque hay una serie de... Está todo bien ordenado, pero es mucho más extenso saber dónde están las cosas porque tenemos definidos como archivos binarios, como archivos de usuario. Después tenemos la parte de la interfaz gráfica de X. Bueno, el tema de montar las unidades también fue muy raro acostumbrarse. Eso de que, o sea, montar una unidad terminaba siendo como que quedaba en una carpeta, en un directorio, como les vuelvo a decir, en esa época no estaba, eso de carpeta empezó con Windows 95, Windows 98, pero antes le decíamos directorio. El hecho de tener que montar, poner mount y bueno, escribir la dirección bueno, que apuntaba, que era en dev, que es donde estaban los discos rígidos y bueno, depende de la unidad que usáramos, ¿no? Bueno, todo eso fue muy raro. En este sistema, estaba todo mucho más fácil porque teníamos el CD y el floppy. Tan sencillo como eso. O sea, si queríamos abrir un disquete, vamos a poner un disquete. Vamos a poner un disquete acá. Bastaba con tocar acá, floppy. Y ya podíamos ver lo que teníamos adentro. Qué sencillo, ¿no? Bueno, para la época, si no teníamos esto fácil, era un despelote, porque había que escribir bastante. Para el que venía de escribir a dos puntos enter y empezar, bueno, acá había que poner mount, dónde estaba apuntado, la barra que estaba al revés comparado con el DOS. Bueno, era todo bastante un cambio grande que hubo que hacer, ¿no? Bueno, acá fíjense que se podía acceder fácilmente al disquete. Qué lindo escuchar estos ruiditos de lectora de CD, lectora de disquete. Ahora no se escucha nada, no hay ni disco rígido duro, o sea, tenemos los SSD, nada hace ruido. La máquina no ha pasado de ser una orquesta que hacía ruido del CD, el disquete, todo a ser un silencio de redonda con Calderón, o sea, no terminaba más, es un silencio absoluto. Bueno, bueno, volviendo al tema de la consola, había que aprender varias cosas, vuelvo a insistir, era bastante pronunciado la curva de aprendizaje de Linux porque había muchas cosas que en DOS no teníamos ni idea. Una de las principales cosas que a mí me costó bastante era el hecho de que, claro, Linux está asociado directamente a lo que es la programación. Uno en DOS y en Windows 95, 3.1, 98, era como que estaba desligado eso. Había una cosa en el medio de que estaba el usuario simple y el programador. O sea, no unían las manos. Uno sabía que en Windows estaban los lenguajes de programación, que el Visual C, que el Turbo C, que, bueno, que Pascal, que todo, pero sabía que era para el mundo de los programadores. No estaba incluido en el mismo paquete. Uno no venía con Windows con un... Bueno, en DOS estaba el QBasic, que venía incluido, pero por lo general era un mundo aparte. Bueno, en Linux no, en Linux parte del sistema está destinado en gran parte a lo que es la programación. Bueno, una de las cosas que teníamos acá, a ver si lo puedo poner la fuente un poco más grande.
Vamos a probar esto, no sé si funciona. Sí, ahí se ve más grande, pero ahora, muy bien. Bueno, es que teníamos los compiladores, ¿no? Como ven, una cosa que no conté, el Linux esta distribución de Ubuntu es a través de SUSE. A ver, espérenme un segundito que tengo que hacer un pequeño corte y ahora vuelvo porque me estoy quedando sin batería en el celular, qué vergüenza. Bueno, ahí volvimos. Como estábamos diciendo, esta versión de Ubuntu proviene de una versión de una distribución SUSE, que también era una de las distribuciones más longevas después de Debian y Slackware, y una de las más seguras a nivel empresarial. Esta era muy importante, por eso también es que está muy bien formada esta versión. Bueno, estábamos con el tema del GCC, que es el compilador de C que tiene Linux. Como van a ver, bueno, esta es la versión 2.95. Otra cosa, ya que estamos. Esta versión de Ubuntu viene a través del kernel 2.2. Fíjense, era el año 2000, ¿no? Que atrás que aparecería que quedó todo esto, pero sin embargo que todavía qué útil que es que se puedan hacer un montón de cosas. Bueno, estábamos diciendo el tema de la unión de lo que es el programador y la programación con Linux. Obviamente que todos los que aportaron y hicieron posible que Linux existiera eran programadores. Bueno, hasta en esta versión live estaba incluido todo lo que es los compiladores de C, y realmente eso era algo que también para el usuario de Windows era raro, porque, bueno, obviamente que la filosofía de GNU era que todos los programas estuvieran con su respectivo código fuente. Y muchas veces eso incluía que tuviéramos que compilarlo para poder usarlo. Eso para el usuario normal era una cosa rarísima. Era una cosa rarísima. Yo me acuerdo que en su momento, cuando me enfrenté a ese problema, decía, ¿y por qué es esto? Bueno, en todos lados decía algo muy gracioso que era, sí, poné punto barra configure y después make y ya está. En esa época decía make porque mi inglés era un desastre, pero bueno. Y con eso se solucionaban todos los problemas. No, imposible hacer que anduviera algo, no era fácil. Después de un tiempo apareció, bueno, en esta distribución estaba, el tema de los RPM, que eran unos paquetes que estaban ya, o sea, compilados, no era necesario compilarlo, y ponía los binarios en los lugares correspondientes y se podían ejecutar los programas sin necesidad de compilarlo a mano. Que se agradecía mucho. No es propiamente de esta distribución, porque ya se utilizaba de antes. SUSE justamente y después Red Hat utilizaron el tema de los paquetes RPM. Antes poníamos RPM-i y podíamos instalarlo. Bueno, acá vamos a poner un ejemplo sencillo. Yo tengo acá un for.c que es simplemente un ejemplo de C de algo sencillo para probar y compilarlo. En ese entonces lo único que teníamos que poner era las líneas estas para compilar. Sí, esto simplemente lo pongo para que se sepa que funcionaba el compilador en esta distribución de Ubuntu, que funcionaba perfecto. Y curiosamente ahora les voy a mostrar algo que yo después luché un montón para que en otras distribuciones para que anduviese, pero en esta me funcionó de una. Bueno, acá simplemente con poner esto, a ver si es verdad que funciona el compilador. Sí, señor, ahí no tiró ningún error. Y tenemos nuestro for.bin que debe andar por ahí. ¿Dónde está? No veo un pomo. Sí, acá está, for.bin. Qué desastre, ya no veo nada. Bueno, a ver si es verdad que funciona. Tengo el teclado configurado mal. Ahí está.
Sí, funciona. Bueno, esta es una pavada, pero funciona perfectamente en compilador. Bueno, ese era, como decía, otro de los lazos que había que fortalecer, el tema de estar asociado a los compiladores, a la programación y a tener una idea de un poco de cómo era la filosofía. Hoy en día ha cambiado mucho eso, ha cambiado mucho porque hoy en día estamos acostumbrados a lo que era el celular de Google Play, de entrar al market y tocar el botoncito y que ya esté todo instalado. O sea, hoy en las distribuciones modernas de Linux tenemos esto de los repositorios y todo, que bueno, si bien ha sido una gran ventaja de que ayudó al usuario final a poder con poco ya tener el programa andando, antes tener estos conocimientos de saber cómo funcionaba un compilador, cómo encontrar el código. Bueno, eso es algo que a mí mucho no me gustó que se haya disociado. O sea, me gustaba que antes tuviera. Era una complejidad para el usuario que entraba al mundo de Linux, pero para mí era necesario. Porque hoy en día estamos como si fuéramos chicos de jardín que tocamos la pantalla o tocamos en algún lado y aparece sin saber todo el proceso que hubo de por medio. Eh, yo, por ejemplo, hago un mea culpa, o sea, no, en realidad no es culpa porque realmente lo viví de una manera medio transparente y bueno, o sea, toda la parte de Microsoft para DOS y todo, era todo una cosa de empaquetado que uno recibía el programa ya andando y no sé, o sea, como decía antes, no estaba asociado con la programación, estaba pensado para que uno lo utilice y nada más. La real filosofía de Linux y todo esto fue que el usuario esté más sumergido en el proceso de creación de los programas, en entender cómo funcionan y en poder ser parte de la creación y modificar los programas que uno pudiera. En ese entonces, como decía antes, uno decía, sí, vas a poder modificar los programas como vos querés. Sí, no era cuestión de así nomás porque había que saber qué tocar, ¿no? O sea, que había que saber programación. Pero bueno, abriendo la puerta a eso, eh, estar cerca de lo que era el entorno Linux obligatoriamente nos metía de lleno en lo que era también la programación. Hoy en día, vuelvo a decir, es diferente. Ahora está todo mucho más lindo y más frío, por decirlo así, porque la gente, bueno, por decir una tontería, los que usan, ya desde que anduvo el Steam en Linux, ya está, los pibes se ponen a jugar a eso, olvídate que se pongan a estudiar algo de programación, anda Linux, sí, está buenísimo Linux, que no sé qué, se puede jugar al Counter, y ya está, listo, no les importa más nada. Pero bueno, obviamente que hay gente que tiene el corazoncito en Linux y son fanáticos y disfrutan de todas las bondades del sistema. Bueno, volviendo a esto. Les cuento algo gracioso. En esa época, en el año 2000, bueno, ustedes saben que a mí me gusta el ajedrez. Había un programa que siempre fue de código abierto desde el año 96 que se llamaba Crafty. Ese era un programa muy fuerte que en esa época, ya por el año 98, 99, se hablaba mucho de ese programa, pero obviamente si bien había versiones que estaban compiladas para Windows, eran difíciles de encontrar, no era sencillo. Era la plataforma hogar de Crafty, era Linux. Y me acuerdo que bueno, obviamente lo bajé, lo quería compilar y no podía, era imposible, no me salía nada, bueno, un desastre. Tardé muchísimo tiempo por usarlo. Bueno, hoy cuando empecé a hacer este video se me ocurrió probarlo y curiosamente compiló perfecto a la primera. Que eso me causó mucha gracia, porque yo lo que he luchado para poder compilar esto. No sé si es por la versión, que esta versión 15 que probé estaba más sencillo el proceso del make, pero me llamó mucho la atención que anduviese de una. A ver si, sí, es este de acá. Bueno, como decía, el Crafty es un programa de ajedrez.
que en modo consola esto se podía después linkear ahí el Xboard, que era una interfaz gráfica, eh, y teníamos el programa este funcionando. Que ande acá me parece mágico, que tan sencillo funcione. Eh, vuelvo a, creo que es la magia de la distribución esta, del Ututo, que en su momento no lo había probado en esta distribución, me acuerdo que lo había probado en Slackware y había tenido unos líos terribles, no sé, capaz haría algo mal en el proceso, estaría evidentemente haciendo alguna cosa mal, pero ahí tiene el tablerito, a ver si se ve. Acá tenemos el tablero de ajedrez en modo texto. Bueno, la cuestión es que funcione esto me había dado mucha alegría en estos días. Quiere decir que ya en esa época se podía acceder a esto. Bueno, todo esto estamos hablando de lo que era el compilador C. Teníamos, bueno, obviamente que si está el GCC también está el G++, que teníamos los dos. También creo que está el de Fortran. A ver si el compilador de Fortran 77, por ahí anda, sí, Fort 77. También está. Teníamos varias herramientas. Como ven, 1379 binarios para hacer de todo. Bueno, en fin, había... obviamente que todos los que vienen del mundo de Linux saben que la principal... el principal fuerte de todo esto es las cosas que se pueden hacer a través de la línea de comando, que hay miles y miles de comandos y cosas que nos ayudan a hacer de todo. Sí. Que eso, bueno, en el DOS teníamos muy poquito, o sea, había comandos, pero los contábamos con una mano, ¿no? O sea, era muy poquito lo que había en ese entonces de comandos. Acá hay miles y todos para hacer cosas realmente a nivel hasta de hardware. Bueno, la diferencia entre Linux y DOS en ese sentido es bestial. En Linux se puede manejar cosas del hardware, cosas que en DOS prácticamente, bueno, no estaban a la mano de herramientas, había que hacerlos aparte, utilizar programas aparte. Bueno, acá estoy usando en una Pentium 3, como verán, es una notebook de Pentium 3 de 800 MHz, anda rapidísimo. Y bueno, ¿qué nos queda ver? Ah, bueno, esto, el tema de internet. Bueno, yo lo estoy usando a través de aquí, que tendría que usar el Netscape, pero bueno, no me lo lee el CD. Yo lo voy a abrir de acá, que el propio browser de Kaydi tiene para ver páginas. Bueno, acá hay un tema que, bueno, como todos saben, las páginas las páginas hoy en día con los certificados y todo no se puede navegar fácilmente. Hasta hace un rato quise probar algo que yo vengo utilizando mucho, que es la página de oldnet.com, que nos deja ver páginas antiguas. Bueno, no, es increíble. Hoy que hago el video no funciona esto. Para la próxima se los voy a mostrar. Pero bueno, tenemos un navegador acá que era funcional, se puede usar internet tranquilamente. Lamentablemente no tengo forma de mostrar una página que hoy en día se pueda ver, porque ni siquiera archive.org, porque si no lo carga. Lamento muchísimo que justo hoy esto no funciona. Hasta ayer estaba andando. No sé qué pasó con la página de The Old Net, que yo me la paso viendo esta página, porque como ando con todas máquinas retro, puedo ver páginas a través de acá. Y hoy no funciona. Así que pulgar abajo para los muchachos de The Old Net, que no sé qué les pasó, que pone esto de Bad Gateway.
vaya a saber que... Mira, acá tenemos que está hecho en Ubuntu. Ubuntu. Ahora nadie lo quiere Ubuntu. Antes era la distribución espectacular, ahora nadie lo quiere. Bueno. Bueno, ¿qué otras cosas les puedo mostrar? Bueno, en realidad esto se los muestro a modo de para que vean cómo funcionaba el navegador, porque bueno, esto es una página, una pseudo página. Bueno, acá obviamente que habla del que lo creó, Diego Sarabia y Luis Sarabia. Y bueno, y acá hay algo interesante que me gustó mucho que estuviera, que es esto. Que esto estuviera en el CD era muy, muy, muy importante. Hay documentación propia en el CD que realmente se agradecía muchísimo esto, se agradecía muchísimo. Insisto, en el 2000 había internet, uno podía descargar los PDF, todo, está muy lindo, pero no estaba al alcance de todo el mundo, había que buscarlo, no siempre estaba en castellano. El principal problema es que no estaba en castellano. Nada estaba en castellano, todo era en inglés, y el que no tenía dominio del idioma era muy, muy complicado. Acá todos estos tutoriales yo los leí en su momento y me sirvió muchísimo para entender un montón de cosas. Así que esto fue muy, muy interesante. Bueno, acá esta es una forma de mostrar también cómo se puede ver una página, porque esto técnicamente es una página HTML, así que es una manera de ver cómo se ve internet. Tenemos varios tutoriales. A ver, esto es SUSE. No, este es una página. Configuración de video. Bueno, acá explica cómo. Ahora vamos a ver algo de lo importante de lo de la configuración de video, que se agradece, pero inmensamente. Voy a cerrar la interfaz gráfica un toque. Bueno, esto cuando apagábamos, cuando cerrábamos, nos preguntaba qué queríamos hacer, si queríamos bueno, reiniciar, borrar, limpiar los archivos. Bueno, y acá había algo importantísimo que yo lo agradecí, pero toneladas que estuviera esto. La opción 4 era configurar y reingreso a la terminal gráfica, que nos permitía hacer una serie de configuraciones que o sea, yo esto cuando lo tuve que hacer en Slackware me volvía loco. Por ejemplo, acá tenemos una pavada que es elegir el sistema de profundidad de colores. Bueno, usar como si el ratón es serial o PC2. Recuerden que estábamos en el 2000, ¿no? Un mouse USB creo que ya no había ni en esa época. Y acá el tema, esto es poder elegir la resolución. Este archivo, este script que está hecho para simplificarlo, es, no sé, bajado del cielo. Es como que, bueno, Dios, Maradona, todos juntos bajaron y nos dieron esto. ¿Por qué? Porque era muy sencillo modificar esto. De la otra manera había que entrar al XF86 config, a ganar escribiendo, toqueteando un montón de cosas que después no terminaban dando nada. Si andaba se terminaba cagando, no se veía más después nada, la profundidad quedaba mal, la resolución quedaba mal, era un lío. Bueno, acá simplemente con modificar este archivito funcionaba. De hecho, vamos a probar a ver si funciona en 1024x768. Vamos a ver si no me hace quedar mal. No lo probé, yo lo tenía en 700x600. Vamos a ver si de esta manera funca. A ver si es cierto. No funciona. Se ve que hay que cambiar. Debe estar en el modo Super VGA. Pero bueno, en 800x600 funciona. Vamos a volver al original. 800x600. Esta pantalla soporta 1024, pero bueno, evidentemente hay que toquetear algunas cosas más. Ahí volvemos, sí, ahí entramos. Ahí volvimos de vuelta. Bueno, en fin, gente, espero que les haya gustado este video. Es largo, pero me gusta mucho porque me hizo rememorar muchas cosas que para la época
fueron muy vívidas para mí. Fue el primer encuentro con Linux que tuve. Se fue dando en etapas porque primero tuve esto, que fue como una especie de versión simplificada. Después, bueno, empecé con Slackware, que ahí luché un montón, porque para en Slackware lograr llegar a este punto de que la pantalla se viera así y estar ya utilizándolo, tuve como 2 meses, porque el proceso de instalación había sido un parto, había que configurarlo. Yo cuando lo empecé a utilizar, lo utilicé en una máquina muy vieja, era una 486, que lograra hacer lo que... Ya el proceso de instalación, piensen que estaba todo comprimido en zip, los paquetes, cada instalación que probaba tardaba como 1 hora y media en hacerlo. Había sido realmente un parto. La placa de video que utilizaba en ese entonces tampoco me la... el principal problema que había tenido era el tema de con la configuración del video. Había sido una cosa pero muy compleja. Hoy en día es increíble, uno pone cualquier distribución live, pone el pendrive, agarra sonido, agarra video, agarra todo como si nada. Antes realmente configurar las cosas a mano era un tema. No solo por los drivers, porque a veces los drivers estaban, pero el tema es configurarlo al punto que anduviera bien. Eh, Porque si no era el monitor que no estaba bien configurado, que la placa de video, no, era terrible. Bueno, eso había sido con la etapa de Slackware, que me costó un montón. Después de ahí pasé a Red Hat en el 2002, con Red Hat 8, que bueno, ahí sí fue bastante copado esa distribución, era bastante más sencilla, pero para la época era pesada, era una distribución bastante pesada. Yo tenía una máquina que, bueno, ahí había mejorado, ya en ese entonces ahí tenía un Cyrix M2 de 300 MHz, que si bien era potente, pero bueno, ya en el 2002 había prácticamente Pentium 4, ¿no? Eh, y ese Red Hat estaba pensado ya para máquinas más potentes. Lo sufrí un poco, pero andaba. Eh, y bueno, ya de ahí en adelante empezó toda la historia con... Ah, bueno, de por medio también hubo un Mandrake que anduve utilizando, que era parecido al Red Hat en el sentido de que tenía RPMs. Andaba muy lindo. Un día voy a hacer un video del Mandrake. Y después, bueno, ya empezó toda la época del Ubuntu y de las distribuciones más conocidas de ahora. Bueno, pasó un lapso grande, ¿no?, de tiempo. Pero esto fue el inicio. A mí me gustó mucho. Intenté hacer mucha fuerza porque la gente lo utilizara en vano, porque la gente en ese entonces no estaba preparada. Hoy en día sí, hoy en día es muy lindo usar Linux. ¿Por qué? Porque la, la interfaz gráfica es hermosa y todas animaciones y cosas y el escritorio, todo muy refinadito, muy lindo, pero bueno, yo insisto que el Linux es esto. O sea, a mí no me vengan con cosas raras. Acá el Linux es esto. Es la consola y laburar sobre esto, tener que andar editando archivo a lo loco, que el vi, que todas las cosas. eh, Creo que esto es el verdadero Linux que todos los que empezamos en esa época. Yo empecé tarde, porque empezar en el 2000 me salté la etapa más linda y más romántica de Linux, que fue justamente cuando empezaron las distribuciones en el 95-96. Pero bueno, ahí había que saber sí o sí, ¿no? O sea, había para meter mano y hacer que el sistema funcionara, había que estar bastante luchando con todo, ¿no? Eh, pero bueno, espero que todas estas cosas que estoy diciendo hace como una hora les gusten, les entretenga. Y bueno, voy a hacer otro video después con esto del crafty, que me gusta bastante. Qué lindo el crafty. Voy a ponerlo de vuelta, porque no puedo creer que funcione tan fácil. Tan fácil que esté funcionando esto antes que estuve luchando meses para que poder compilarlo.
Eso es otra cosa que siempre, bueno, está bien. De justamente del crafting nunca no hubo distribuciones en RPM, o sea, siempre había que compilarlo. Había que compilarlo sí o sí. El único que venía así en RPM era el GNU Chess, que ya hice un video sobre eso, y el Xboard estaban incluidos y eso sí se podía usar. Pero el crafting no, y me había costado un montón poder hacerlo. Yo si bien lo utilizaba en Windows, porque estaba como engine del Chess Base, eh, usarlo en Linux siempre lo quise usar y me había costado un Perú lograr hacer. Y ahora que anda en esta distribución del 2000, que la tuve siempre a mano y compilaba perfecto, no puedo creer que sea tan lindo tenerlo así andando sin ningún problema. Bueno, acá me va a jugar India Rey, no, ¿qué juega? E6. Insovich me quiere jugar, a ver. Lanin Soin. ¿Qué va a jugar? Sí, E6 quiere jugar. Estoy sin libro de apertura, se está pensando todas las jugadas, ¿no? Sí, E6. Bueno, B1, C3. En la Pentium 3 se escucha el ruidito del ventilador, está full. Está full la querida Pentium 3. Ya vamos a hacer un video de este crafty. Vamos a ver qué juega. El Fil B4 y sí, tiene que jugar. Épocas antes de la IA, antes del Stockfish, antes de todas esas cosas que hoy nos tienen saturados. En esta época era todo más romántico. Miren qué lindo tablerito. Miren qué lindo tablerito. Cómo me gusta esto. Ah, y ya que estoy, les cuento que desde acá, obviamente, también podían jugar a través del servidor que les conté la otra vez. A ver. No, a ver, ¿cómo era Friches.org? Ah, falta una S. A ver. Sí, señor, aquí está. Acá tenemos el fix. Podemos jugar también por acá. Después lo voy a hacer para que vean cómo se usa a través del Xboard. Acá se puede jugar como les mostré la otra vez, como invitado. Pero bueno, es un poco teniendo las posibilidades de usarlo con la interfaz gráfica es mucho mejor, ¿no? Bueno amigos, dejo por acá el video, es larguísimo, casi una hora. Pero bueno, a mí me gustó mucho y lo disfruté, los comparto con ustedes, espero que les haya gustado. Un abrazo grande.